muy buenas tardes. Vamos a partir otra charla técnica de GeoCom. Esta vez hemos invitado a Roxana Trujillo, quien es especialista en el ámbito de la teledetección. Bien. Hola Roxana, ¿cómo estás? Hola Ariel, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado. La verdad No, por que supuesto. La verdad es que, bueno, este es un tema para mí un poco complejo. Como te decía, en algún momento estuve estudiando harto para poder abordarlo de la mejor manera, pero bueno, ahí tú vas a tener mucho que decir, ¿cierto? Bueno, Roxana es ingeniero, ¿cierto? Acá, bueno, hay un cargo en inglés, ¿cierto? Lo vamos a decir tal cual, Geospatial Project Engineer, ¿sí? Ella pertenece a la Universidad eh, Federico Santa María, es académico en el área de la teledetección, ¿cierto? Cuenta con muchísima experiencia en ese tema y también, bueno, orgullosamente digo también amiga mía, ¿ya? Em, bueno, acá hay algo más de su currículum, ingeniero en aviación, y bueno, y con algunos posgrados, ¿cierto? Roxa, aquí algo que, algo que comentar de tu experiencia. Sí, claro, por supuesto, harto que comentar, porque no es fácil, claro, como algunos sabrán, es un poquito extraño el área de la teledetección acá en Chile. Quizás ahora, en estos momentos, no tanto, pero sí hace unos años atrás era sumamente difícil encontrar gente que supiera o que manejara herramientas de teledetección, debido más que nada a que esta enseñanza se ofrece en algunas universidades, pero las ofrecen como, por ejemplo, como ramos, bien independientes, ¿ya? Así, por ejemplo, ramos electivos o ramos en carrera en recursos naturales, a los ingenieros forestales, a los geógrafos, cartógrafos, geomensores, etcétera, pero no hay en sí una completitud en alguna ciencia en el pregrado, porque ya en posgrado hay algunas cosas enfocadas solamente al estudio de la geomática, geoinformática o teledetección. Por lo tanto, claro, mi partir fue bien versátil. Yo estudié primero ingeniería civil e informática en la USACH algunos años, estuve 4, luego terminé en aeronáutica en la Santa María. Entonces, desde la aeronáutica, en esos años, claro, no se veía, digo, esos años tampoco es tanto, pero en 2004 más o menos, eh, igual es harto ya. En esos años, claro, la aeronáutica yo la vi desde el sentido aeroespacial. ¿Ya? Entonces, de hecho, fui la primera de las generaciones de las carreras del departamento allá de Ciencias Aeronáuticas de la Santa María, que se tiró para la parte aeroespacial, ¿ya? Entonces yo ya dentro del pregrado ya veía, estaba haciendo y mirando cosas satelitales, imágenes y cosas así. De hecho, mi tesis de pregrado fue en esta área, ¿ya? Hace hartos años atrás, donde no teníamos ni siquiera un satélite chileno todavía, y hice reconocimiento de hartas cosas que se podían hacer en Chile enfocando en agricultura, minería, me acuerdo, y acuicultura, me acuerdo, ¿sabes? Entonces, claro, desde ahí un poco la parte, todo el recorrido después, la parte de aeronáutica, seguí enfocándome en eso. Yo saliendo de la universidad empecé a trabajar al tiro en esta área. Nunca dentro de todos estos años ha habido un año en el que no lo he trabajado. Entonces, por eso la parte que yo manejo, que es mucho de procesamiento de imágenes, ¿ya? Toda la parte de calibración, aplicaciones, súper transversal en distintas áreas, y la geoinformática, porque todo esto al fin y al cabo es tecnológico y todos los algoritmos que uno hace para aplicaciones se manejan desde el punto de vista informático. Lo que me llevó después, claro, después seguí perfeccionándome también. Tengo otros posgrados, una maestría en Ingeniería y Tecnología Ambiental, toda la parte ambiental, que siempre me gustó harto la parte de recursos naturales.
y después, como ya con el tiempo, uno empieza un poco como a aburrirse, no a aburrirse, sino que como a mirar ya más, a hacer uno sus propios geoalgoritmos, por ejemplo, para hacer aplicaciones. Lo que conlleva un poco integrarse más a la parte más informática, más la parte programada. Porque todo, yo creo que aquí la mayoría conocen software de geomática, ya desde software libre hasta software comercial. QuantumGIS, Graph, GBSig, ENVI, ERDAS, PCI, o sea, tenemos una amplia gama de software. He tenido la buena certeza de poderlos haber, yo creo que he utilizado más o menos casi todos los que hay en mercado en todos estos años, tanto comerciales como libres. Pero después con el tiempo, claro, uno ve un software y hace cosas que están encapsuladas dentro de los mismos botones o cosas bien amigables que hacemos, y uno quiere también hacer sus propios algoritmos para hacer quizá optimizar algunas cosas o enfocarlas más. Entonces empiezas a independizarte del software y empiezas a meterte en el código. Y ahí es donde realmente uno conoce y se amplían todas las expectativas que uno puede hacer, porque ya no está ilimitado a lo que te da el software y su extensión, es tanto libre como comercial, sino que uno empieza a crear también, ya en distintas cosas. Cuando vienen distintos proyectos, puedo hacerlo así, entonces hagámoslo en esto, y para esto tenemos R, tenemos Python, tenemos otras cosas. Así que de ahí nace, claro, mi última área de estudios, que es la informática, pero en la área de geoinformática, en donde se combina toda la parte, claro, más de programación, pero orientada siempre en la teledetección. Así que eso Eso, es más o menos la parte de... ¿Mm? ¿Sí, Ariel? sí, lo que te iba a decir es que, bueno, eso es extremadamente interesante desde el punto de vista, no sé cómo decirlo, pero desde el origen de la palabra, porque, bueno, se ve, digamos, en los 2000 recuerdo, y a lo mejor quizás antes, que aparece el concepto de geomática, después una década más tarde o quizás antes, geoespacial, ¿cierto? En Alemania yo entiendo que se ocupa mucho también lo que es este concepto de geoinformática, por ahí se cruzaba un poco también con la percepción remota o teledetección, ¿cierto? Entonces es una discusión que se está dando hoy en día en términos bastante amplios como para poder denominarlo en alguna medida. Desde esa perspectiva, ¿en, en qué te, ¿en qué lugar te enmarcarías tú? Es que mira, para mí, por ejemplo, cuando tú mencionas la percepción remota, o remote sensing también, que no, y la teledetección es como lo mismo, ¿ya? En cierto sentido. Y la geoinformática, que es la geomática, que en realidad el apóstrofe de de la geoinformática, acá en Chile le decimos así, efectivamente es como presta una herramienta a la teledetección, ¿ya? Porque no solamente con informática, por supuesto, hacemos teledetección, también está la parte física, toda la parte más cartográfica también, entonces son muchas ciencias. Pero efectivamente acá en Chile no se desconocen estas cosas, como tú decías, en Alemania, Francia, España también, fueron los primeros en acuñar todos estos términos, mucho antes también que Estados Unidos y todo, que NASA y todas estas, fueron los primeros en estudiar todas estas ciencias. Allá la geomática, la cartografía, las escuelas de cartografía y todo eso son verdaderas instituciones, o sea, son verdaderas ciencias, ¿ya? Tan importante como una escuela de ingeniería. Acá en Chile no es tan visto así, entonces por eso ha costado un poco reconocer estas nuevas ciencias, que son ciencias de todos modos, acá a nivel nacional, ¿ya? Pero allá cuando uno va, claro, Alemania, Francia, Italia, España, llevan tantos años en esto, ¿no? O sea, desde los 90, de los 80, o sea, tenemos Landsat desde los años 70. Entonces, llevan tanto tiempo en esto que para ellos es como decir acá eres ingeniero industrial, que son de las primeras carreras y todo. Entonces, Exacto. está muy bien vista, ya tiene un nivel muy alto también. ¿Y el por qué? Es porque se ha visto que la teledetección
puede hacer un montón de cosas. Y eso es lo importante, que después también vamos a repasar acá un poquito, así hablar de algunas cosas que podemos ver. Y también se ha ido abriendo en eso, pues, que antes se pensaba, y acá también está todavía ese pequeño sesgo, que la geomática, la teledetección, la parte de todo lo de sensores remotos, solamente está abocado a la parte de recursos naturales, ¿ya? Solamente estudiamos en minería, en agricultura forestal. Ahora, si bien la minería siempre lo ha utilizado, de hecho acá en Chile fueron los primeros en utilizar o sea, herramientas de la teledetección, la agricultura y la industria forestal, fueron los primeros en ver los beneficios en realidad que les traía a su proyecto, a la inversión porque antes, claro, comprar, por ejemplo, la minería que utiliza datos de mucha precisión, antes de salir tantos sensores como hay ahora, que hay ya para drones, hay en terreno, hay un montón de tecnología ha avanzado mucho, pero antes se hacía con imágenes, bueno, todavía de alta resolución, pero era tan difícil acceder a ellas, ya en el sentido de que no es un dato de bajo costo. En ese entonces, ya yo hablo de hartos años atrás, 15 años más o menos. Entonces, quienes podían pagar por ella era empresas, o sea, era la industria de la minería y de las grandes forestales, por lo general. Acá en Chile se vivió así. Yo tuve la oportunidad de estar en esos años, por ejemplo, en el primer LIDAR que hubo acá en Chile, en el año 2004 más o menos, en aerotransportado, y quienes pagaban por esos datos, porque no eran baratos. Pero el beneficio era tan alto de generar todos los estudios y análisis que se hacían con teledetección, que ellos lo pagaban, la minería también. Entonces, con el pasar del tiempo, gracias a la llegada, ¿no es cierto?, también de todas las constelaciones gratuitas de mejor calidad también, como hoy en día Copernicus, con los satélites Sentinel, por ejemplo, es que el área se ha podido expandir a distintas áreas de trabajo. Ya no solamente la minería y la industria forestal, que tiene plata para pagar por un dato de tanta precisión, sino que hoy en día lo ocupan de una manera súper transversal. Por ejemplo, te lo comentaba adelante, las ciencias sociales, desde sociólogos, la sociología que estudia el comportamiento humano y otras cosas, utiliza mucho el dato de la teledetección, aunque ustedes digan, pero ¿cómo? Sí, lo utilizan para analizar comportamiento, por ejemplo, los datos censales se utilizan para hacer nuevos estudios, hacer clusterización de cosas, etcétera. Por lo tanto, ellos también lo están usando. La arqueología, la arquitectura también, toda la parte de ingeniería, bueno, la ingeniería transversalmente, no conozco ninguna ingeniería que no realice algo con teledetección, ya ninguna, desde los hidráulicos, industriales, incluso hasta comerciales también. Entonces los clásicos, bueno, todos por supuesto que el informático sí, quizá el aeronáutico por supuesto porque lo tiene de base. Nosotros estudiamos la parte aeroespacial, entonces, claro, nosotros estudiamos el sensor y después queremos ya hacer la aplicación. Y las ciencias clásicas también, toda la parte de cartografía, los geógrafos, etcétera, que siempre lo han visto dentro de su formación. Entonces, es tan transversal ahora que no hay ningún área de trabajo que no esté relacionado con la teledetección. Y eso es gracias a que el dato ahora está cada vez más accesible a todos, ¿ya? Ya no hay que desembolsar tremendas sumas de dinero para tener una imagen que pasa cada 5 días, como el satélite Copérnicus, de la constelación de Copérnicus, los Sentinel, que tienen una constelación de radar, Sentinel-1, una óptica, Sentinel-2, otra el Sentinel-5, Sentinel-6, que estudian atmosférico. Entonces tenemos, por ejemplo, con Sentinel-2 una imagen de 10 metros de resolución espacial, que es el tamaño del píxel, que no es despreciable, que sirve para hacer un montón de cosas, ¿ya? Y tiene muchas bandas espectrales también. Entonces, y gratis. Entonces, claro, eso antes era impensado. O sea, hace 15 años atrás, no, tú pagabas por ese dato, había que pagar por una imagen de 10 metros, ¿ya? Entonces,
lo que ha conllevado todo es la apertura del dato, es a acercar la teledetección a todas las áreas de trabajo. Y más aún ahora que tuvimos lo de saber que cada vez más se acerca, todo ya no es tanto satelital, no es tan macro, sino que la tecnología como ha avanzado, todos estos sensores están más micro, y ahora hay mucho arriba de los drones, pues los drones tienen capacidad para poner cualquier clase de sensor hoy en día ya. Hay un sensor hiperespectral, hay sensores con radar arriba, hay sensores multiespectrales, térmicos, hay para todos los gustos. Entonces también que se ha hecho también más popular, por lo tanto también tienes más acceso aún a cosas que antes no estaban al alcance. Sí, Entonces, efectivamente. Eso yo creo, Rox, ha sido en cierta medida nuestro acercamiento, me refiero a Geocom, ¿cierto? En el ámbito de la teledetección, eh, nos hemos acercado a través de los drones en el último tiempo, dado que, bueno, las imágenes satelitales en el fondo caen en una categoría en donde nosotros no tenemos mucho que poder comentar. No quiero decir, tampoco le estoy quitando mérito, sino que es un ámbito en donde nosotros hemos estado bastante alejados en el último tiempo. Sin embargo, cuando aparecen los drones y se empiezan a cargar estos sensores en estas aeronaves, ¿cierto? Cambia completamente el escenario en el ámbito de lo que nosotros hemos estado metidos en el último tiempo, que es como ingeniería, digamos, a escala más reducida, ¿ya? Quería comentarte que, bueno, hay algunos colegas que te mandan saludos. Alguien, Jaime Corona, de la Asociación Chilena del Espacio, eh, te manda ahí algunos saludos, ¿cierto? Ya hay algunas preguntas, vamos a llegar a leer las preguntas, pero quisiera avanzar un poco en la presentación, ¿cierto? O en el apoyo visual. Y bueno, encontré esta definición de teledetección amparada, digamos, en lo que otorga la ISPRS. Yo, la verdad, bueno, estaba un poco oxidado con esto, así que me sirvió también como para poder refrescarlo. Y bueno, llegamos a un ámbito interesante porque, bueno, lógicamente hay captura, procesamiento y análisis de imágenes, ¿cierto? En términos de analizar ciertos lugares del espectro electromagnético, ¿cierto? Pero lo que me pareció más importante de esto es la localización de los sensores. Entonces están en el espacio, lógicamente, a través de los satélites, ¿cierto? Aerotransportado, que podría ser a través de, bueno, de aeronaves convencionales o los mismos drones, y también a nivel del suelo. Tú principalmente, Rox, en el ámbito que te ha tocado mayor experiencia, ¿ha sido solamente satélite o también has trabajado con otro tipo de sensores? sí, bueno, así como un poquito, claro, técnicamente hablando, efectivamente, el satélite es una plataforma, así como mismo está la plataforma drone y la plataforma también aerotransportada, que también trabajamos con aviones, helicópteros, etcétera. Y los sensores están en estas plataformas, entonces sí he trabajado he trabajado con toda clase de plataformas, tanto satelital. Si bien mi especialidad es satelital, porque me gusta la parte satelital, pero durante años ya hemos desarrollado distintos proyectos, mucho trabajo con dron, ¿ya? Para distintas, tanto la minería como la agricultura, han sido como las dos que han utilizado mucho el dron y también con aerotransportado, antes del dron, porque el dron ahora está como más, hace unos años atrás no habían drones, entonces Está de eh, moda, está de moda, claro, pues ahora es fácil conseguir un dron, entonces efectivamente antes no teníamos drones, pero teníamos los aviones, que todavía se siguen usando, y los absolutamente. helicópteros también, entonces con sus, eran, claro, son cámaras más grandes y todo, pero todos cumplen el mismo objetivo, tanto satelital, dron y el aerotransportado. Ahora, si, por eso, por ejemplo, después yo siempre cuestiono unas preguntas de que ¿por qué uno ocupa uno y ocupa otro? Es según lo que tú quieres, según la característica y objetivo del levantamiento del proyecto que necesitas, ¿ya?
uno prefiere uno o utiliza otro. Acá este es el error súper común que ocurre en teledetección mucho, es que uno cree que todo sirve para todo, ¿ya? Pero la verdad es que no es así. Entonces, siempre hay que tener un especialista, por ejemplo, si quiero hacer un monitoreo semanal de, no sé, de un campo para ver la aparición de una plaga, y es un ejemplo nomás, entonces uno tiene que recurrir a todas las características que necesito, ¿ya?, para analizar de que esa plaga, con esa firma espectral, que después quizás parece que hay unas diapos que hay de apoyo de eso, para que vean lo que es una firma y todo, para los que quizás, porque empecé a hablar de la parte espectral, y ya esa palabra de repente como que causa, como que no, hay gente que no la conoce mucho. Porque claro, efectivamente, nosotros en teledetección, como dice ahí, justo en rojo, lo que hacemos es capturar, procesar y analizar. Ariel, no sé si podéis poner la otra diapo que viene. Ahí Esa. está. Este monito como que dice todo lo que hacemos. Entonces a veces uno se queda hasta la mitad nomás y piensa que uno lo que hace es bajar el dato no del satélite, nosotros no lo bajamos directamente, pero requerirlo, ¿no es cierto?, de las estaciones que procesan, después lo calibramos y estamos listos. Pero los que trabajamos en teledetección ya in situ hacemos algo más, entonces también interpretamos el dato, lo analizamos y damos también recomendaciones o nos metemos ya en las áreas. Entonces es todo un flujo de trabajo súper amplio. Por eso es que es tan importante que la detección se haga más, no sé si la palabra es popular, dentro del país, porque hay pocos profesionales que se dedican a esto. Entonces, si bien hay gente que sabe procesar datos, pero se queda ahí nomás en el proceso. Hay gente que es analista, que hace data science y otra parte, pero que no sabe lo que es una imagen multiespectral. Entonces, juntar todo eso para que se genere este flujo completo de la teledetección es lo importante. Y tal como dice acá, en este monito, que nosotros trabajamos con la adquisición, ¿ya? Aquí yo lo voy a explicar súper rápidamente, así como qué es la teledetección en sí. La teledetección, ¿no es cierto?, es todo lo que nosotros vemos remotamente, ya que no tenemos una interacción directa con el dato, ¿ya? Y por lo tanto el dato es capturado de una forma remota, en distintas clases de plataformas, ¿ya? Con distintas clases de sensores. Por lo tanto, hay teledetección óptica, que trabaja con el sol, ¿ya?, con toda la energía solar, que trabaja con la reflectancia solar, o sea, el sol emite energía electromagnética, ya sea fotones u ondas, que le gusta la física clásica o moderna. Entonces, bueno, cuando llega la energía, ¿no es cierto?, a un medio, pasan tres cosas: o se absorbe, se transmite a otro medio o se refleja, ¿ya? El satélite, o sea, los sensores satelitales, los sensores en drones y los sensores en aerotransportado que captan esta energía, lo que hacen es captar lo que se refleja, la reflectancia, que rebota en una superficie, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tienen toda la característica técnica, que lo almacena en una matriz, etcétera. Y, ¿cómo es que se llama? Y bueno, lo que hace que esta energía, que esta porción que se refleja, es característica de un elemento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la energía solar se refleja en el hielo, ¿ya?, se refleja en agua contaminada, se refleja en una planta con una plaga, se refleja en la superficie de algún mineral que haya, ¿ya?, se refleja sobre un tanque de relave con toda su contaminación y todo, se refleja en nosotros mismos, ¿no es cierto?, o se refleja en el parque que hay aquí, o afuera, encima del auto, etcétera. Todo se refleja con un patrón único, ¿ya? O sea, a eso le llamamos firma espectral, es como la huella digital, ¿ya? Todos tenemos una Exactamente. huella digital única, ¿ya? Entonces, todos los elementos de la naturaleza poseen una firma espectral única, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque todo está compuesto, ¿no es cierto?, por moléculas, etcétera, y toda la energía, todo lo que la composición interna molecular ocupa algo de energía que llega, ¿no es cierto?, esta energía solar,
y la otra que no ocupa la echaba afuera, la refleja, ¿ya? Y dependiendo del tipo de elemento, nosotros mediante esa reflexión de energía podemos saber qué hay en la superficie terrestre. Entonces ahí es donde se hace interesante esto, ¿ya? Que un satélite que está a 700 kilómetros, ¿ya? En promedio, no todos están a 700, pero los de observación terrestre, por lo general están en órbita entre los 500 y 700 kilómetros aprox, en promedio, ¿ya? Bueno, y así vamos bajando, el dron metros, ¿no es cierto?, la aeronave algunos miles de metros, etcétera, y recorre un camino súper grande, ¿no es cierto?, pero están hechos estos sensores para captar esta energía, y captan distintos rangos, ¿ya? Entonces todos los sensores están capacitados para, según lo que los fabricantes, por supuesto, dicen, yo quiero que captes energía en tal longitud de onda, en tal y tal. Con eso se crean las bandas espectrales de una imagen, ¿ya? Y eso se censa y queda capturado. Entonces, con eso, ¿ya? Lo que hacemos nosotros es poder determinar distintas cosas que están pasando en la superficie en realidad, ¿ya? Así, por ejemplo, si ustedes quieren buscar dónde se está contaminando sobre suelo, ¿ya? Suelo desnudo o en un lago, algún vertido tóxico, o si quieren, por ejemplo, ver cómo está la vegetación, si está estresada hídricamente, eso es súper fácil verlo mediante teledetección, porque hay ciertas bandas que funcionan súper bien viendo la reflexión de toda la parte hídrica de la parte de vegetación. La parte mineral también. Los minerales tienen una reflectancia súper característica, una huella espectral muy característica. Entonces, si uno conoce esos patrones, lo próximo es buscarlo en la imagen, ¿ya? Entonces uno lo que hace finalmente es como una especie de data science, de buscar, por supuesto, ver o sea, con metodología y cosas que son más, quizás hay un poquito más de complejidad, pero finalmente tú encuentras dentro de una imagen que está georreferenciada, que te va a decir exactamente en dónde está pasando algo, ¿ya? O dónde está encontrando algo, sea para el área que sea, porque no hay distinción, el satélite da lo mismo si es un árbol, si es un tranque, o si es, ¿no es cierto?, una urbe, ¿ya? Entonces, por eso podemos determinar distintas cosas, y la teledetección lo ve. No sé si puedes, si quieres, Ariel, seguir con las diapositivas. Sí, sí, pero déjame pasar a algunas preguntas. Bueno, mira, sí, obvio. Recordar también que estamos en YouTube. En YouTube también ahí mandaban algunos saludos Mayan Aerospace Industries. Y bueno, dentro de las preguntas que han hecho, Esteban Cuevas acá dice, pregunta sobre la mejor plataforma que existe hoy en día para descargar imágenes satelitales, por ejemplo, de Tierra del Fuego, ya que él necesita hacer una investigación de control de plagas relacionada con los castores, ¿ya? ¿Qué Sí, le mira, podríamos decir a él? claro, a Esteban. Hola, Esteban. Sí, para esto, por ejemplo, me imagino que te gustaría utilizar datos libres o open source, los datos científicos, datos gratis, imágenes gratis. Tenemos las imágenes Sentinel, ¿ya? Sentinel es una constelación, ¿ya?, que está desde el 2015 y que está acuñada bajo un programa que se llama Copernicus de la Unión Europea, con la ESA. Entonces, este programa se enfoca en el cuidado, o sea, en toda la parte medioambiental, terrestre, atmosférica, y todo lo que es cambio climático también, por eso nació este programa. Lo bueno es que, claro, son imágenes que no son de baja resolución, ya son de mediana resolución, según las escalas que usamos en cartografía y teledetección, que son de 10 metros, por lo tanto ya se puede ver harto, ¿ya? Y tiene hartas bandas espectrales, por lo tanto puedes hacer un estudio sumamente más acabado, ¿ya? Porque tiene bandas espectrales incluso de infrarrojos medios, donde tiene mucha presencia de la parte hídrica ahí, para hacer estudios de humedad, por ejemplo. Por lo tanto, esas imágenes, ¿qué otra ventaja te da? Que puedes obtener una cada 5 días, ¿ya?
Estamos hablando de la parte óptica, porque también está la parte radar, que no me he referido mucho, después podemos verla también. Sí, sí, efectivamente. Rox, mira, en ese sentido, como Bueno, para la poder plataforma... matizar, Ya, dale. como para poder matizar, tú, bueno, tú ya tocaste algunos temas relacionados con esto. Esta pregunta en realidad es como de manual, ¿cierto? Yo sé que es difícil responderla desde esa perspectiva, pero ya hablaste en cierta medida de la resolución espacial, de la resolución temporal, ¿cierto? En cierta medida también la mayor experiencia que tú tienes está en el ámbito de los satélites. Eh, Nosotros, por otro lado, como ya te comentaba, empezamos a, eh, a comercializar soluciones basadas en los drones, ¿cierto? Acá, yo sé que es difícil abordarlo esto desde una perspectiva muy general, pero ¿tienes alguna predilección en este sentido? En realidad, mira, la predilección, claro, yo te podría decir, siempre mis regalones han sido los satélites, porque comencé Sí, con satélite y porque tiene otra ciencia el satélite. O sea, en el dron tú no tienes que calibrar atmosféricamente la imagen porque está a unos metros y el satélite tiene que atravesar toda la atmósfera y un montón de cosas que encontráis por arriba para limpiar el dato que llegó allá. Entonces, ahora si tú me dices satélite, aeronaves o drones, claro, yo sigo todavía con la parte satelital porque tengo la confianza de que el dato es certero y que ya sabemos todo el proceso de calibración puntual, que quede bien con modelos locales, atmosféricos, etcétera, para estudios que necesitan una alta confiabilidad. sí. Pero, pero sí, ya ya en realidad cuando nosotros estamos haciendo proyectos, ya nuestra guía no es tanto la predilección. Entonces, por ejemplo, como mencioné como de intro delante, ahora se elige el dato según las características de lo que quiero. ¿Ya? Y aquí es donde los drones han sido un compañero súper bueno para el satélite. Uno no le está quitando nicho al otro, eso también hay que siempre dejarlo de lado, ¿ya? Se complementan bastante bien. ¿Y eso por qué? El satélite efectivamente te va a servir para proyectos donde las escalas a mapear o la parte o superficies son muy amplias, ¿ya? O sea, no vas a pedirle a un dron que te mapee, todo, no sé, necesitas todo el norte de Chile en una semana, hagamos, No, y sería muy es difícil, una claro. locura, claro. Entonces, el satélite siempre va a tener su nicho ahí, ¿no? El satélite es para grandes trabajos, ¿ya? Yo quizás si necesito mapear solamente, no sé, 5 cuadras de una comuna, porque quiero hacer un estudio de planificación urbana, por ejemplo, no voy a comprar una imagen satelital para eso. Eso es otra locura más. Entonces, ahí es Claro. donde uno empieza, porque te va a salir caro aparte. Entonces, porque el satélite comercial tú lo tienes que programar para hacer una compra, a no ser que quieras de archivo, ahí sí podrías comprarlo. Pero si quieres algo actual del momento, ahí, claro, ahí tienes el dron. Entonces, las escalas de trabajo son muy significativas acá. El dron llega, o sea, tú puedes tener imágenes de 5 centímetros, de 10 centímetros que el satélite no llega. O sea, el satélite, si bien ha ido aumentando cada vez su resolución, esa es la resolución espacial, porque hay cuatro que son importantes, pero la resolución espacial es el tamaño del píxel, ¿ya? Entonces, ¿en qué influye que un píxel sea más grande o que uno sea más chico? Es súper importante. Yo sé que todos están acostumbrados solamente a mirar el píxel, a que, oye, le doy mucho zoom y se pixeló la imagen, pero es algo visual, ya visible, del RGB, ¿ya? Para nosotros el píxel, el tamaño de que sea pequeñito, es tan importante como que, como les decía adelante, se reflejó energía ahí, y se guardó en la matriz del sensor satelital o del dron del sensor que está en el helicóptero, ¿ya? Y el tamaño, ¿no es cierto?, del píxel te dice la superficie terrestre, ¿sí? Que está promediando, ¿ya?, la reflectancia que hay en esa superficie. Entonces, un píxel de 10 metros, lo que está haciendo es ver en una superficie de 10 por 10, en 100 metros cuadrados, ¿no es cierto?, 10 por 10,
todo lo que hay hay en 10 por 10, o sea, puede haber, por ejemplo, un pedazo de pasto, un árbol, un pedazo del auto, lo que sea. Todo está reflejando energía, ¿ya? Entonces, en esa ubicación, que está el píxel georreferenciado ahí, lo que está almacenando la imagen es el promedio de todos los espectros que hay ahí, ¿ya? Entonces, claro, mientras más grande esa superficie, más mezcla espectral tengo. Por lo tanto, para mí es más difícil después hacer una separación espectral para buscar solamente algo que quiero, ¿ya? Entonces, mientras más pequeñito el píxel, la resolución espacial mientras más alta, que se le llama, menos mezcla tengo, porque si tengo después un píxel de 50 centímetros, ya tengo una mezcla que va a haber en superficie, pero en 0.5 por 0.5 metros, que es mucho mejor. O sea, van a Exacto, haber dos cosas ahí. Y así cada vez más. O sea, si tengo 10 centímetros, ya prácticamente tengo casi el elemento puro que hay ahí. Ya, no sé perfecto. qué. Entonces, claro, el dron puede ver una resolución espacial de 5 centímetros debido a su nivel de vuelo, por supuesto. El satélite no puede hacer eso. Dicen que hay satélites militares que sí, pero eso es otra área. Pero efectivamente, si tú necesitas un proyecto con una escala muy alta de trabajo, ya para determinar cosas muy a detalle, quizás la imagen satelital hasta se puede quedar corta en eso. Hoy en día hay imágenes de 30 centímetros, eso es lo mejor que hay, ya en comerciales. Esas no son gratuitas. Pero si necesitas escalas más aún, ahí tienes que sí o sí recurrir a un dron, ¿ya? O sea, no hay otra cosa que hacer ahí. Entonces la ingeniería, la minería y otros utilizan harto el dron por eso, porque a veces necesitan mucho detalle, ¿ya? Eh, y bueno, eso es una de las características del proyecto. Ahora, claro, ¿por qué elijo el dron o el satélite? Aquí justo lo puso el Ariel. Es por esto también. Es que si, por ejemplo, depende lo que tú quieras en tu proyecto buscar, necesito una imagen de ciertas características. Acá no es llegar y elegir una imagen. Todos piensan que, oye, pero está Sentinel, oye, está Landsat, oye, está Aster, está Mobius, está este otro, está Worldview, está Pleiades, hay un montón, dentro de los gratis y los comerciales, y también hay todas las cámaras de los sensores, o sea, las cámaras aerotransportadas y de drones también. Pero está la otra área, que es la parte espectral, y quizás la más importante de la teledetección, sin duda. ¿Por qué? Porque aquí, como ven, este amigo espectro electromagnético, yo sé que hay gente que odia la física, pero también aquí es donde se hace interesante la física con la teledetección. El espectro electromagnético lo que te ayuda en la parte de teledetección es encontrar lo que tú andas buscando. Por ejemplo, si yo quiero determinar el estrés hídrico en una planta, o sea, necesito el redet, que le llamamos, que es el traspaso del canal, o sea, del canal, bueno, de la longitud de onda roja al infrarrojo cercano, ¿ya? Que está cerca, no sé, como de los 710 nanómetros, o aquí Aquí, por, 0.79 micrómetros, claro. Entonces, oye, necesito una imagen que tenga esa banda, ¿ya? Entonces no es llegar y elegir así como tonta y loca. Por ejemplo, la minería se da mucho. Los minerales, cuando quiero hacer prospección, ¿ya? Tienen reflectancias muy particulares en el espectro de los infrarrojos medios, de los SWIR, que le llamamos, ¿ya? Entonces, quizás hay elementos que tienen su firma espectral donde más tiene una interacción con la energía, es en los SWIR. Entonces necesitas una imagen que tenga bandas del infrarrojo medio, ¿ya? sí, Entonces quizás no me exactamente. sirve una imagen, no sé, del satélite chileno, que no tiene infrarrojo medio. Entonces uno así empieza a discriminar, y hay más de 1000 satélites, entonces, y hay imágenes para todo, no hay una imagen que no esté, hay imágenes hiperespectrales también, incluso este mes se empezó el satélite Prisma, que se mandó el año pasado, es un satélite hiperespectral nuevo, ¿ya? Y que hace unas semanas atrás recién empezó a entregar imágenes libres, hiperespectrales, que tiene desde los 400 nanómetros a los 2500 nanómetros, y tiene 250 bandas. Y tiene una banda pancromática incluso de 5 metros que se puede bajar la resolución, entonces es una maravilla. Entonces, según lo que uno quiera hacer, también se mezcla la parte espectral, no solo el detalle del píxel, qué tan chiquitito es o no,
sino que, oye, si andáis buscando una plaga, oye, si andas buscando puntos de calor para detectar algún incendio, oye, si andas buscando contaminación atmosférica, si andas buscando la interacción con el dióxido de nitrógeno, por ejemplo, toda la gente que estudia atmosférica y toda la parte de gases de efecto invernadero, o si andas buscando, no sé, que por ejemplo la floración de marea roja, que necesitas toda la parte de clorofila que la tiene que tener el infrarrojo cercano y los rojos, entonces necesitas hacer, primero ver según tus objetivos, por último preguntar, si uno no comprende de eso, ¿qué clase de imagen tengo? Porque si no, uno compra imágenes o baja imágenes gratis también, o contrata servicios, hagamos de drones también, o compra cámaras y después no me sirven. Entonces siempre es súper importante saber el objetivo. La Rox, de temporalidad hecho, también. tú nombraste algo bueno, que para nosotros ha tomado mucho sentido en el último tiempo, porque, bueno, la minería está expectante de poder utilizar, por ejemplo, un sensor multiespectral, pero hoy en día no se ve, digamos, oferta de sensores multiespectrales que tengan SWIR y que puedan montarse, digamos, en algún en alguna aeronave chiquitita, en un dron. ¿Mm? Claro, acostado, sacar el suero. Es que no, Sí, como tú decís, se desconocía el suero. La gente exactamente. es muy de seguir lo que hay, lo que conoce, no lo que desconoce. Por eso a Sí, los investigadores a veces nos cuesta en ese sentido, pues, es porque la industria, siempre la empresa privada, la industria requiere de metodologías y de servicios que ya estén corroborados, porque no quiere investigar, o sea, obviamente, por algo son privados, ¿ya? Entonces, lo que hace la academia, que hace toda la otra parte, de investigar, de ver si sirve, de tomarse unos meses, quizás de sacar un paper sobre eso, etcétera, y ahí es donde se unen. Entonces, antes, claro, efectivamente era solamente bailo con quien conozco, que era la parte RGB, que es el visible. En realidad eso sirve solamente para la cartografía y para hacer digitalizaciones y cosas así, más un infrarrojo cercano, que era lo que todos usaban. El infrarrojo cercano, porque con eso calculaba el NDVI, el otro índice y los más clásicos. bien. Entonces, nadie quería aventurarse con los SWIR, siendo que los SWIR el infrarrojo medio es donde tiene un montón de respuesta a muchas cosas, sobre todo la parte hídrica, que tiene mucha absorción. Hay dos ventanas de alta absorción hídrica en los SWIR. Entonces, y también la parte de mineral tiene unas altas reflectancias en los SWIR. Entonces, no fue fácil, claro, y los satélites tampoco tenían SWIR tanto, por lo mismo, porque en realidad no les iban a comprar imágenes con SWIR, entonces ¿para qué vamos a poner tanto SWIR? Hasta que ahora después que empezaron a darse un poco más, y hay satélites ya gratis con SWIR, ahí está todo Sentinel, Landsat, etcétera, Sí, hasta que por fin se pasó a las cámaras también, pues, ¿o no? estamos expectantes de que el SWIR pueda ser montado en un dron. Ojalá lo antes posible. Mira, bueno, acá aparece este tema de las bandas espectrales y la verdad es que, bueno, en el último tiempo nosotros hemos trabajado algo con Micasense y ya podemos ver, por ejemplo, algunos sensores multiespectrales con 10 bandas espectrales. ¿Ah? Eh, eh, Acá, bueno, básicamente se ve mucha interacción en el ámbito de la agricultura. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Oye, Rox, bueno, hay una gran cantidad de preguntas. No sé, la verdad, en qué momento poder abordarlas, pero déjame partir con una. Eh, para ir por orden, acá está Pedro Donoso, pregunta, y quizás una respuesta rápida, ¿cierto? ¿Qué lenguaje de programación recomendaría usted para aprender teledetección? Bueno, para aprender en 100% Python y después más para el análisis en teledetección R. Esos son los dos lenguajes. No hay más que ellos dos.
y hablan bien entre ellos, así que todos los software están orientados en Python y en R, Quantum, todo. Tienen scripts que se pueden hacer, conectar directamente a script de R y Quantum, o sea, de R y Python, perdón. Así que esos son los dos lenguajes que hay que ver en geoespacial. Y están llenos de librerías para geoespacial. Por lo tanto, hacen lo mismo que hacen a veces software comerciales. Ok. Y hay otra pregunta de Jaime Corona. ¿Cómo ha afectado la contaminación lumínica en las tareas de teledetección? Sí. Bueno, la contaminación lumínica es un tema sobre todo más que nada para la parte de astronomía, más que nada, porque como nosotros, la mayoría de estos satélites y todo lo que utilizamos nosotros con drones y todo, es en modo diurno, ¿ya? Entonces, por lo general, todos los satélites de observación terrestre son heliosincrónicos. Eso quiere decir que pasan a una hora específica siempre, que es al mediodía, por ejemplo, o en la mañana. Por lo tanto, Exacto. ¿para qué? Para aprovechar la luz solar y como son ópticos, todavía no estamos viendo radar, son ópticos, necesitan de eso, entonces no tienen pasadas nocturnas, ¿ya? Entonces, por lo general, nosotros no tenemos tanto ese problema, porque claro, vemos cosas en el día, necesitamos del sol. Ahora, si se necesitan hacer cosas nocturnas, ahí está radar y otras clases de satélite. Pero efectivamente, mirando para el otro lado, la astronomía está de muerte con algunas cosas como las que está haciendo Elon Musk, con Starlink, que pasa como un tren de microsatélites que los que van a dar conectividad y wifi a todo el planeta, pero que son tremendamente contaminantes para los cielos en la noche. La verdad Absolutamente. es que nosotros no hacemos tanta teledetección nocturna porque también tendríamos ese problema, porque esto lo que contamina, todas estas que pasan, son mucho más, están a órbitas más bajas, ¿ya? Entonces nuestros satélites no han importunado tanto, que están más altos. Y las ciudades en realidad la luz, claro, se hacen estudios sobre la parte de contaminación lumínica, pero justamente para eso, pues se utiliza la teledetección para analizar la contaminación lumínica en las noches, con algunas clases de imágenes especiales, sí. Hay pocos Sí. satélites de esa clase. Rox, bueno, has comentado ya profundamente algunos temas, ¿cierto? Ya más concreto, quisiera que nos comentaras qué es lo que es un sensor multiespectral. Sí, bueno, un sensor multiespectral lo que hace es captar, ¿no es cierto?, distintas porciones del espectro, este que veíamos delante del espectro electromagnético. Por lo tanto, está compuesto de distintas clases de sensores y cada uno está habilitado para captar la reflectancia en cierto rango, porque son rangos. Por ejemplo, capta el azul, el verde, el rojo, el azul, hagamos desde los 410 nanómetros hasta los 440, es un ejemplo nomás. Después tiene uno verde que capta, hagamos, de los 480 a los 510, después uno rojo que capta tanto, tanto. Entonces, así se van haciendo los sensores multiespectrales. Ahora, siempre hay que tener cuidado, recordemos que el espectro es continuo, no es que haya justo en el 498 que viene el rojo, así. No es así, porque van a siempre encontrar dentro de los sensores multiespectrales, ya sean cámaras o los satelitales, que son subbandas que representan a lo mismo, al rojo, al verde y al azul, hablemos del RGB, tienen distintos cortes, ¿ya? Eso quiere decir que empieza en un rango del espectro, en un límite, y termina en otro. Eso es porque cada operador, o sea, cada fabricante en realidad satelital lo hace a su gusto, por decir, ¿ya? Nunca uno es igual a otro, ¿ya? Hay unos que sus rangos son más amplios, otros más pequeños, o sea, por eso existe, bueno, después vamos a ver el hiperespectral, pero ahí es donde se da la diferencia entre ellos dos. Entonces, el Rox, sensor disculpa, espectral tiene varias bandas, ¿sí? eso, Vale, bueno, no sé si lo digo bien, pero esa amplitud de la banda, ¿cierto? Depende más que nada de la reflectancia y bueno, y posteriormente del efecto que tú buscas estudiar con un sensor en particular.
Claro, o sea, porque de la banda tú dices en que esa amplitud la captura una banda, ¿a eso te refieres? No, 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 me refiero a que si podemos ir para acá atrás, ¿cierto? Claro. Está, digamos, bueno, este es el espectro electromagnético, ¿cierto? Y hay ciertos lugares el espectro que tienen una mejor respuesta para un Claro, ámbito en específico, ¿cierto? Entonces, bueno, si alguna institución, ¿cierto?, que sube un sensor específico en un satélite, va a querer estudiar cierto ámbito y va a querer poner más énfasis en cierto lugar del espectro electromagnético. claro, no, efectivamente, así tal cual, porque veamos, por ejemplo, dentro de la parte comercial y dentro de la parte gratuita, efectivamente, o sea, el satélite comercial con la cámara comercial y todo lo que es más comercial, elige ciertos rangos porque sabe que la mayoría de las aplicaciones ocupan ese rango. Por ejemplo, para sacar la parte de vigorosidad de la planta, del estrés hídrico, etcétera. Entonces siempre eligen, por ejemplo, la banda infrarroja, y casi siempre está entre los mismos rangos. Todos los satélites la tienen, no hay ningún satélite que no la tenga. Entonces, Perfecto. al momento de fabricarlo, ellos saben ya un infrarrojo cercano, y así es por eso no ponen los SWIR a veces sí, porque eso no los usan mucho. Entonces, claro, se generan o se crean, ¿no es cierto?, comercialmente o con fines ya más como de cambio climático y cosas como son todos los satélites científicos, que la generación y la creación del sensor multiespectral está 100% ligado a qué es el objetivo de estudio. Si yo quiero estudiar la contaminación, necesito las longitudes de onda en donde se absorba la molécula de ozono, por ejemplo, o la de dióxido de carbono. No me sirve tener el verde nomás y el infrarrojo cercano. Bueno, el infrarrojo cercano sí es la que ve la absorción, pero y no sé, pues, y un SWIR en tal longitud, porque para lo que yo quiero no va a ser la máxima respuesta, como tú dices, porque Sí, todo tiene una respuesta, eso es continuo, pero siempre hay una porción del espectro donde la respuesta es máxima. Entonces, perfecto. ahí yo hago la banda. Y los Bueno, sensores tienen varias bandas, son aquí distintos. en este ámbito aparece, si no me equivoco, ahí me corriges tú, está Landsat 8 Sentinel-2, ¿sí? Uh -huh. Y esto, bueno, plataformas satelitales, obviamente, y bueno, de lo que tiene relación más con nosotros están MicaSense, ¿cierto? Que presenta este sensor multiespectral con 10 bandas y también el Phantom 4 multiespectral. Estos dos últimos ROCs han estado muy presentes en el ámbito de la agricultura. Entonces, acá aparece el cálculo de los índices. Acá hay algunos colegas de Geocom que, bueno, que prepararon estas diferentes visualizaciones y con los índices justamente buscamos resaltar algún efecto, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, acá podemos ver el SAVI, MSAVI, NDRE, ¿cierto? Eh, a mí me llama la atención esto porque pero íntimamente relacionado los sensores multiespectrales comerciales con el ámbito de la agricultura. No sé si hay algo que quieras comentar en ese sentido. Sí, no, efectivamente, y la respuesta es súper simple ahí. Bueno, yo tengo una harta cercanía con la parte agrícola, porque trabajé justamente hartos años en el CIREN, en el Centro de Información de Recursos Naturales, en donde estaba a cargo de la coordinación del área de procesamiento de imágenes y modelamiento. ¿Ok? Entonces nos tocó toda la parte, comenzar con la parte agro y la parte multiespectral. Pero efectivamente, y bueno, y dentro del siguiente recorrido de años, trabajé para varias empresas privadas que hacían estos servicios con drones, sobre todo. Ahora, ¿por qué está tan relacionado efectivamente con el dron, la parte más agrícola? Es porque por la escala de trabajo, eso es súper, en realidad, certera la respuesta. Y es porque, claro, si yo quiero, por ejemplo, como agricultor, monitorear mi fundo, ¿ya?, que tiene tantas hectáreas o tantas, ¿no es cierto?, baños de distintos cultivos para ver cómo están las condiciones de la vegetación. Aquí
ustedes mencionan los cálculos de índices, para los que, claro, los que no están muy interiorizados de qué es un índice, claro, pescamos estas bandas espectrales que veíamos antes y se hace una tasa de cambio entre distintas bandas. Entonces son como fórmulas matemáticas, algunas divisiones, otras se multiplican, otras se elevan, hay un montón de fórmulas que lo que hacen es resaltar. ¿Por qué se hace? Porque quiere resaltar la característica de algo, ¿ya? Entonces se encontró, mediante investigación en laboratorio, que ciertas tasas de cambio, por ejemplo, entre el rojo y el infrarrojo, generaban un resalte en el estado, en el contenido de clorofila de la vegetación. Y así nació el índice más conocido de la historia, que es el NDVI. Exacto. Entonces, y bueno, y de ahí otros más, el índice de agua, el índice de estrés, el índice de esto, el índice de esto, otro. En literatura hay más de 700 índices. Yo sé que todos conocen los clásicos, pero hay muchos más. Entonces hay de todo, así para cuantificar áreas quemadas, para buscar cierto mineral. ¿Por qué? Porque se ha ido trabajando mucho con esto de combinar bandas para resaltar cierta característica del elemento nomás. Entonces, por ejemplo, la agricultura, que trabaja con predios, y los predios en escala cartográfica son más, ¿no es cierto?, son mucho más altas, son superficies más pequeñas, ¿ya? Entonces, satelitalmente, es bastante, no sé si decirlo complejo, pero quizá es demasiado, es como un cañón apuntando a una mosca, una cosa así. Es Sí. mucho. ¿Ya? Entonces se prefiere, si tú quieres hacer un mapeo de tu predio y ver y sacar los mismos índices que te podría sacar una imagen satelital, la solución está en el dron, porque el dron tiene, ahora como mostraba Ariel delante, muchos tipos de cámaras, ¿ya? Hay multiespectrales con tantas bandas, hay bandas para todo, también hay otras clases de cámaras térmicas, etcétera. Entonces, si tú quieres sacar el estado, ¿ya? O buscar una plaga, o ver si estás regando bien, o quieres hacer una reducción de insumos, o ver si, no sé, los tipos de suelo que hay, etcétera, la respuesta es mucho mejor con un dron, por la escala de trabajo. No es que queramos una imagen a 5 centímetros, a no ser que quieras hacer un catastro. Ahí sí, tuvieras que Sí, ocupar muy alto para hacer un catastro incluso de cada planta, que se puede hacer. Yo sé que suena medio loco, pero se hace con técnicas de Machine Learning eso hoy en día. Catastrar cada exacto. planta que ustedes puedan tener. Y Y eso lo ahí, hace con una imagen de dron, satélite muy bien exactamente, escalas. se requiere mucha, bueno, de una extremada resolución espacial para hacer eso. Ahora, mira, acá hay una pregunta, pero extremadamente interesante. Eh, Quizá, bueno, aquí no tenemos para hablar prácticamente toda la tarde, pero hay, a ver, la voy a leer mejor porque eh, es en relación con la computación cuántica. Ya. Y si en teledetección, o sea, bueno, estoy tratando de resumir porque es bastante amplia, pero si en teledetección se ha avanzado en Chile en la computación cuántica, y a lo mejor tendríamos que ir a la parte de la informática a tratar de responder esa pregunta, porque hasta donde sé yo, no hay mucho avance de computación cuántica en Chile. ¿No? Y es tal cual, como dices tú, ¿no? No tenemos ni por si acaso avances en computación cuántica en teledetección, ¿no? Absolutamente, ¿Cómo ha sí, llegado a tanto así? Ni siquiera sí, internacionalmente, tampoco. O sea, hay algunos que se están metiendo como Google, como Mac, o sea, como Apple, como otras empresas más que están, creo que Stanford y otras más que tienen en sus laboratorios haciendo pruebas con computación cuántica, pero pruebas para otra clase de cosas, y más encima con súper pocos, ¿cómo se llaman los qubits? Porque más que nada es por la parte de que no se ha logrado una estabilidad en la computación cuántica, en la parte de la generación de calor y de los componentes, una cuestión que se tiene que todavía estudiar mucho, yo creo que para muchos años más quizás. Y quizás exactamente. ahí cuando ya esté estable y se pueda ocupar computación cuántica, nos iremos a meter en la parte computacional los que hacemos teledetección. Porque ahora, claro, tenemos arquitecturas computacionales que trabajamos. Yo también, por ejemplo,
tengo la oportunidad de trabajar en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, donde trabajamos con Copernicus Chile, y se tiran a veces procesos en los supercomputadores allá en Lestraro y cosas para ciertos proyectos que se están trabajando, pero son con arquitecturas, claro, que basadas, no sé, con sistemas distribuidos, en otra clase, con motores quizás como MapReduce, Hadoop y otras cosas, pero no, Pero, pero en el nada fondo, cuántico. pero en el fondo eso sigue siendo binario. No, claro, por supuesto. Claro, Binario entonces a lo totalmente. mejor, bueno, a lo mejor lo que faltó también introducir en esto, para los que no están muy familiarizados con el concepto de computación cuántica, es que hoy en día todo lo que tenemos en nuestros computadores, los celulares, están amparados en el ámbito binario. En el fondo, 0 y 1. Y lo de la computación cuántica habla no solo de un bit, sino que de un qubit, ¿cierto? Y en el fondo, bueno, está todo lo relacionado con inteligencia artificial, machine learning, que están esperando a que aparezca, a que se active esto Claro, de se ve computación cuántica, ¿cierto? sí, pues. Bueno, y por eso te decía que la pregunta era, pero yo creo que es excepcional como para poder discutir la tarde completa. Ahora, bueno, aparecen estas aplicaciones en agricultura, en el ámbito de los sensores multiespectrales. Aquí yo creo que, bueno, ya hemos hablado largamente de esto, ¿cierto? Em, Claro, ahí hay unos ejemplos que se puede. Antes era algo tan simple, yo sé que quizás para algunos es como súper algo común, pero si tú vas donde un agricultor hoy en día, a veces no muchas veces tienen cuantificado las superficies totales que tienen sembradas, sobre todo cuando tienen muchas hectáreas o como si se dio bien, creció productivamente el cultivo, etcétera. Por lo tanto, no es tan fácil para ellos cuantificar de un modo certero. Y cuando tú les dices que mediante teledetección eso lo puedes tener en 10 minutos prácticamente, la cuantificación de áreas sembradas, como acá, por ejemplo, hay un monito, eso es, pero más encima que no se equivoca la imagen, ¿ya? La imagen no va a calcular una hectárea mal, ¿ya? Entonces, todo eso que ven en colores ahí, identificación de áreas sembradas, no se hizo dibujando tampoco, esto no son técnicas cartográficas clásicas, sino que todo se hizo con la parte espectral que veíamos anteriormente, en donde se usando, tiene la firma espectral, ¿no es cierto?, del maíz, de esto y de esto, y tú la buscas mediante patrones en una imagen multiespectral, ¿ya? bueno, ya Finalmente que obtienes esos mapas coloreados. exacto, ya que estábamos hablando de Machine Learning, acá este es un algoritmo de clasificación supervisada o de clasificación no supervisada. Claro, esa es una clasificación supervisada. Ahora, Perfecto. la clasificación supervisada, como dice Ariel, tienes que tener el patrón o por lo menos una muestra de lo que quieres buscar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la firma del maíz y quiero buscar maíz, eso le voy a pasar a la imagen para que me identifique después y me diga, en este píxel está el espectro del maíz, en este, en este, en este, en este, en este. Eso es lo que hacen. Y después nosotros visualmente le damos sus colores, no es que siempre el maíz salga verde y este rojo ni nada, uno le puede decir cualquier color, rosado, fucsia, lo que quiera, ¿ya? Sí. Entonces, claro, uno rápidamente puede buscar cosas, cuantificar y hacer un montón de análisis. Rox, mira, bueno, acá llegamos a la parte de sensores perdón, de sensores hiperespectrales, y tengo un colega que esto me lo simplificó para, para humildes geomensores, ¿cierto? Entonces él me decía, oye, mira, el sensor multiespectral es una estación total y el sensor hiperespectral es como un escáner láser. ¿Qué te O parece sea, eso? el lenguaje geomensor, Sí, el lenguaje de geomensor para que yo entendiera. y muchos de los que están aquí, que me imagino que son de la parte geomensura. Sí, Sí, sí. claro, no, tal cual. O sea, una imagen hiperespectral es prácticamente tener el espectro continuo, entre comillas, porque nunca uno va a poder tener una continuidad. Pero como les decía adelante, la imagen multiespectral tiene rangos espectrales de bandas. Entonces, por ejemplo, tengo una banda roja que va desde los 510 a los 530 nanómetros y ahí capto todo lo que haya de energía en ese rango, ¿ya? Y así después puedo saltar si yo quiero, y no quiero tener después del 540, sino que
quiero hacer una banda que venga mucho más allá y me salto al 1300, un ejemplo. Y después pongo una banda que es del 1300 al 1340 en el suite. Entonces uno va así va haciendo la parte multiespectral, porque la multiespectral tiene varias bandas que pueden estar muy separadas unas de otras, ¿ya? Y además tienen un rango más amplio, ¿ya? Ahora, por otro lado, está la parte hiperespectral, con la cual yo trabajo, de hecho, soy especialista en hiperespectral, en la cual tenemos casi una continuidad, porque las bandas son tan continuas en el espectro que trata de emular, ¿no es cierto?, la continuidad, lo de emular es sobre la continuidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si viene, por lo general, la separación entre bandas son aproximadamente 10 nanómetros, que es casi nada, ¿ya? Entre 5 y 10, ¿ya? Entonces, cada 10 nanómetros tienes una banda. Por lo tanto, después finalmente tienes una imagen que va, no sé, desde el azul, ¿ya?, al suite, que está compuesta por 280 bandas espectrales, ¿ya? Tremendo. Versus la imagen multiespectral que en promedio tiene 13 bandas, 8 bandas, Exacto. 20 bandas. Yo sé que siempre la gente se confunde aquí, qué bueno que lo mencionaste, porque no es el número, quizás el número de bandas, muchas veces lo que me determina lo que es un sensor hiperespectral o multiespectral, ¿ya? Porque Aster tiene, un satélite Aster tiene hartas bandas y gente piensa que es un hiperespectral, ¿ya? Pero lo que me determina un poco más lo que es un hiperespectral es el nivel de separación que hay entre cada banda, o sea, el rango que recorre es tan fino que es casi una banda por cada longitud de onda, una cosa así. Ok, Entonces, es la fineza. Podemos tener una imagen hiperespectral desde el azul hasta el rojo, quizás, que es más chiquitita. Quizás va a tener, no sé, 80 bandas, pero cada 10 nanómetros también va a ser hiperespectral esa imagen, ¿ya? Después podemos tener una de ahí hasta el suite, con más de 200 bandas también. Y por supuesto, las aplicaciones que tiene una imagen hiperespectral son pero infinitas, porque ahí sí que puedes encontrarlo todo. Ahora, como yo les decía, sensores hiperespectrales no son fáciles de encontrar, ¿ya? En la parte satelital solamente tenemos Hyperion, que lleva hartos años y que es de NASA, ¿ya? Que todavía proporciona imágenes de 30 metros, pero que es bastante largo, ya largo el ciclo de hacer un requerimiento que se llama un DAR, un requerimiento a NASA para tener una de esas imágenes, ¿ya? Si yo quiero hacer un estudio en algún área. Se pueden, son gratuitas, son científicas también, pero se demoran algunos meses, ¿ya? En pasártela. Ahora, en archivo también hay, pero no es que esté todo Chile mapeado, por ejemplo, porque se hacen con DAR y Hyperion, entonces, donde se le ha pedido requerimientos, él ha censado, ¿ya? Entonces no es tan continuo, no hay como para todo. Y como les contaba, esta semana, bueno, hace 2 semanas, está Prisma, que es nuevo, italiano, ¿ya? Entonces también es un gran salto, es un nuevo satélite hiperespectral para que lo ubiquen. Tiene 200, creo que 250 bandas, llega hasta el suite, y tiene cada 10 nanómetros una banda, y trae una banda de 5 metros, que es pancromática. Para los que reconocen por ahí el término pan-sharping, quizás se puede hacer con la hiper. Entonces, lo que nos ha ayudado un poquito más aquí es la bajada al dato. El hiperespectral casi siempre se ha ocupado en cámaras aéreas y hoy en día algunos drones también. Porque efectivamente, satélites no, porque el costo es muy alto y quién va a ocuparla, no porque no sirva, porque es lo mejor que hay en el mundo una imagen hiperespectral. Pero gente que sepa aplicarlas no hay tanto, entonces comercialmente no era negocio, por supuesto, poner sensores hiperespectrales, ¿ya? absolutamente. Ahora, Los y drones han capturado eso, ¿eh? O sea, los drones y la parte aérea han capturado ese mercado hiperespectral ofreciendo cámaras hiperespectrales montadas en plataformas como el drone. sí, Antes efectivamente, no había, ahora hay. creo que, creo que hay una empresa noruega, no recuerdo el nombre, pero que se encarga de poder distribuir sensores hiperespectrales para drones. Ahora, la complejidad en términos de procesamiento, o sea, en términos informáticos de este tipo de datos, tiene que ser tremenda, ¿cierto?
Sí, es mucho más alta, o sea, tampoco es que no va a ser imposible, para nada, pero sí, es más alta porque tienes que, en satelital, es claro, es más complejo porque tienes que hacer calibración. Entonces, calibrar la imagen, cuando digo calibración, es que, como les mencionaba antes, el satélite está en promedio a 700 kilómetros, uno de observación, y hay que limpiar el dato, porque el dato que se refleja se le atravesó todo entre medio, una molécula de ozono le absorbió, le quitó, entonces uno tiene que hacer la calibración con el metadato a un modelo físico, aplicarlo atmosférico local, etcétera, y hacer eso mismo a 250 bandas, para una sola imagen. Entonces, claro, computacionalmente se hace un poquito más lento el proceso, más complejo también. Para el dron cuesta menos, porque como les digo, claro, son metros, no tienes que hacer esas calibraciones, entonces yo creo que ahí el mercado en estos momentos los tiene el dron y la cámara aérea, en hiperespectral, porque Ok. satelital tenemos dos, una cosa así. Rox, déjame matizar con una pregunta acá, una respuesta corta. Están preguntando acerca de si se está usando hoy en día el Fasad Charlie y si es y si aún es de utilidad. Sí, bueno, en realidad, para los que no conocen el Fasad Charlie, que no sé quién preguntó para haberle dado cuál era su nombre. Jaime Corona. Jaime, ya. Sí, Jaime, claro, el Fasad Charlie, para los que no conocen, es un satélite chileno, ¿ya? Satélites comerciales hay hartos, ¿no es cierto? Y Chile también tiene uno, que es un satélite que tiene un píxel de 5 metros en el multiespectral y 1,45 creo en el pancromático. Tiene varias bandas, o sea, tiene el RGB más un infrarrojo cercano, por lo tanto se puede utilizar para buenos estudios porque no tiene una mala resolución. De hecho, mucho mejor que todas las resoluciones gratis, por supuesto. Si quieren hacer algo de más detalle, está este satélite operado por la Fuerza Aérea, uno hace un requerimiento a ellos y se deben comprar. Si es un satélite que es comercial, claro, tiene un costo, por la parte de operación, entonces las imágenes se venden. Eso quizás le ha tirado un poquito abajo, ya no sé si abajo decir la palabra, pero sí ha pausado mucho lo que se puede hacer con nuestro propio satélite, porque efectivamente el dato había que adquirirlo mediante un costo que no era bajo, entonces finalmente los que ocupamos teledetección preferíamos seguir comprando, si necesitamos hacer algo de más detalle, a satélites extranjeros, que nos salían más baratos. O sea, lamento decirlo, pero así era en esos entonces, no sé ahora, yo estoy diciendo de hace unos años atrás, que comprarle a mi propio satélite. Entonces, claro, ahí era como, causaba un poco de incomprensión por los investigadores o todos los que ocupamos esto de no poder ocupar tu propio satélite, pero así, bueno, así es el mercado en esta parte. El satélite aún está operativo, ahora luego el próximo año hay un proyecto para que haya una continuidad, porque ya que uno tiene un satélite y comienza proyectos satelitales de monitoreo, siempre tiene que tener no un backup, sino que ¿cómo se llama? El que viene después, para hacer una continuidad en el proyecto completo. No puede ser uno y después nunca más hice un satélite. Entonces Chile ya está invirtiendo en eso. Quizás se aprendió de eso mismo y quizás en el próximo satélite el costo de la imagen sea muy nada, quizás incluso ojalá que sea gratuito para las instituciones públicas e instituciones de investigación como las universidades quizás. Y eso es lo que esperamos, pues, sí ocuparlas, porque potencial se le puede sacar si es de alta resolución, o sea, no es de baja resolución. Sí, esperemos que haya servido como aprendizaje. Bueno, llegamos al ámbito de los sensores térmicos, ¿ya? Acá también, bueno, plataformas satelitales, ¿cierto? Lanza 28, Sentinel. Por el lado nuestro están algunos productos de DJI como XT2 y también por SenseFly también encontramos ahí algunos sensores térmicos, ¿ya? En cuanto a las aplicaciones, bueno, acá yo por lo menos he visto en el ámbito en el ámbito de los drones, he visto temas relacionados con bomberos,
como ir con un dron, ¿cierto? Y poder apreciar algunos sectores en donde lógicamente hay una mayor transferencia de calor, ¿cierto? Entonces se infiere en alguna medida que es un lugar en donde no se puede, digamos, acceder, ¿cierto? Entonces sirve en alguna medida como para poder planificar el acceso. Ahora, en la detección temprana de incendios también entiendo que hay un ámbito interesante para la parte térmica. Sí, de todos modos, de todos modos. También la parte térmica, como, bueno, remontándonos al espectro electromagnético, habíamos hablado hasta el suite nomás, y ahora pasamos un poquito más allá, que viene toda la emisión de energía, ya no reflectancia, como era la parte del RGB y de los infrarrojos, ¿ya? Más allá, si uno sigue avanzando en el espectro, con longitudes un poquito cada vez más grandes, llegamos a toda la parte térmica, donde uno emite el calor, ¿no es cierto? Después viene toda la parte de las microondas y todo lo de radar. Entonces, que es totalmente importante la emisión de calor, porque te sirve para todas las aplicaciones en que, por ejemplo, necesites hacer detección de islas de calor urbanas. Yo sé que esto para la planificación urbana es sumamente importante, que no se hace. Islas de calor en ciudades, ¿ya? Islas de calor en toda la parte de vegetación. Es sumamente importante porque uno no las ve. Esto es el plus que tiene la teledetección, ¿ya? Nosotros vemos RGB nomás, la combinación es verde, azul, rojo. El ojo humano puede ver hasta ahí nomás. La imagen satelital, la imagen que tienen los sensores de las cámaras de drones y todo, el plus que tienen es que ven lo que nosotros no vemos, ¿ya? Ven todo el espectro hacia allá, los infrarrojos, el térmico, todo eso. Entonces nos dan respuesta a otras cosas. Entonces nosotros no es que miremos imágenes, ya que vemos con color ni nada, sino que analizamos otros patrones, ¿ya? Entonces toda la parte de emisión de calor es sumamente, obviamente que no la estamos viendo y es súper difícil determinar dónde hay focos de calor, de emisión de islas, de concentración de calor, ha sido de estudio hace años y hay pocos satélites que tienen sensores térmicos. Landsat tiene uno y se ha hecho mucho con él, se le ha sacado el jugo hasta más no poder a ese pobre sensor de Landsat, ¿ya? Sentinel no tiene, entonces claro, es otro sensor que es caro, ¿ya? Porque no es barato, entonces también ha estado bien poco expandidas las aplicaciones que se pueden hacer con la parte térmica. Hay sensores, claro, y también es un mercado que ha abarcado harto la parte de las cámaras, ya las cámaras de drones, cámaras aéreas también, porque sobre todo con la llegada, por ejemplo, de la parte de energía no convencional, ¿ya? Toda la parte de que empezamos con los paneles solares y todo, hoy en día todo eso se hace con sensores térmicos para detectar fugas de calor, por ejemplo, en los paneles térmicos, en los paneles solares de los parques gigantes. Uno no anda mirando Panel por panel por panel. panel, donde hay porque son parques pero de miles de hectáreas, no sé si lo han visto, los parques que hay Sí, en Chile. Entonces se usan drones claro, que escanean todo, ¿no es cierto?, con térmico y detectan rápidamente una fuga, una emisión térmica de calor, ¿ya?, que son con sensores de esta clase. Entonces, para eso y para la parte, claro, si uno dijera, nosotros que somos los reyes de los desastres naturales, acá en Chile, uno podría hacer un montón de cosas de aplicaciones, de monitoreo quizás activo, con distintas clases de sensores. El térmico, efectivamente, te sirve, ¿no es cierto?, para ver dónde hay una acumulación de calor, por ejemplo, está produciendo en alguna parte de algún bosque, y quizás para tener un poco más de cuidado ahí o tener medidas preventivas. Ahora, quizá uno no puede estar todos los días, cada rato, pasando con el dron para ver dónde se produjo un incendio, porque claro, el dron lo detectaría rápidamente, la emisión del punto de calor, pero también es algo irrisorio, pues entonces también estas mismas cámaras térmicas que mostrabas se pueden pensar para aplicaciones con estáticas, con cosas estáticas, así, no sé, algún, ¿cómo es que se llama?, poste o algún globo quizás que no se mueva, así, eh, exacto. para estar para estar detectando continuamente, térmicamente, algunas partes que están propensas a incendios, y es donde también la teledetección hace modelos completos de eso, porque
Tienen la parte óptica, que pueden sacar la vegetación, como está en contenido hídrico al tiro. Entonces ya te puedes clasificar acá, acá y acá, hay un posible riesgo de incendio porque hay alto combustible, como se le llama material combustible, cuando está poco hidratada la parte de vegetación. Y después más encima hacen un estudio con los sensores térmicos también, ¿ya? Entonces, donde está dando la radiación que está de calor en esos puntos, y puedes generar modelos completos. Bueno, por supuesto son súper complejos esos modelos en todo caso, uno lo dice así, pero porque integran muchas cosas, modelos de viento, modelos de la topografía y todo eso. Pero todo eso lo ve la teledetección en todo caso. Son distintas clases de sensores nomás. Análisis de viento, de análisis atmosférico, los DEM, los famosos modelos de relieve también, para ver si hay pendientes, etcétera. Entonces, efectivamente, esos sensores son claves y no habían sido muy usados, igual que el hiperespectral, porque no son sensores que eran de bajo costo. Más que nada eso. No eran de bajo costo, pero su utilización puede ser súper amplia, no solamente, claro, para los incendios. Tienen MODIS. MODIS es quizás lo conocen todos, que es un viejo satélite. Bueno, MODIS no es un satélite, yo sé que todos lo llamamos MODIS, pero es el sensor, se llama MODIS, ya que tienen dos satélites que se llaman Aqua y Terra, ya uno pasa de día y otro de noche, pasan 2 veces al día. Entonces, y tienen un sensor térmico, que es de punto de calor, que se llama. Entonces está sensando en todo el mundo donde empiezan a haber focos de incendio. De hecho, el sensor está hecho para eso, se llama puntos de calor de MODIS. Es un producto que sale hecho. Entonces, también se estudia mediante teledetección. Maravilloso, Rox. Bueno, hemos llegado al final de esta charla. La verdad es que, bueno, hubo una cantidad pero impresionante de preguntas. A algunas preguntas no las hice porque, bueno, se fueron contestando a medida que íbamos avanzando. Eh, Habían preguntas de carácter administrativo también. Déjame encontrar acá una. eh, eh, Mira, acá esta pregunta puede ser interesante conocer tu opinión eh, sobre contar, si, o sea, si ayudaría contar con una agencia espacial en Chile que ayude en el aceleramiento o la aceleración, ¿cierto?, del conocimiento, capacitación, etcétera. O sea, es nuestro sueño. Yo creo que para todos los que trabajamos en la parte geoespacial, eh, sería una institución que podría, ¿no es cierto?, generar todo a ver, como estructurar ordenadamente quizás el conocimiento que están haciendo geoespacial en Chile, porque no es que no exista acá en Chile, ¿ya? Lo tenemos. Aquí me cuelgo de otra pregunta que hacía alguien acá, que decía si habían instituciones en Chile que de estudio de teledetección en posgrado. Exacto, Entonces, sí. me puedo colgar de esa misma también. Entonces, en Chile sí tenemos, de hecho, la Universidad de Chile, la Universidad Mayor, la Federico Santa María, donde yo soy también directora de un diplomado en análisis, en procesamiento avanzado de datos geoespaciales. Tenemos al DUOC también, que da geomática, la Universidad de Talca está metida en eso, la Universidad de Concepción, la Universidad de la Frontera, un montón. Yo creo que todas las universidades, de hecho, tienen algo relacionado, ¿ya? Y sobre todo en posgrado hay algunos magísteres, algunos diplomados, etcétera. Pero efectivamente lo que pasa, ¿por qué no nos vemos tanto quizás? Quizás, claro, yo doy hartas charlas y siempre, entonces quizás relativamente como me conocen un poco más sobre el tema de teledetección y me relacionan con esa palabra, pero no soy la única en el sentido de que son como islas, ¿ya? Eso es lo que pasa, islas en las universidades en investigación y en algunas instituciones. Entonces, cuando hay una agencia espacial, puede ser un ente articulador de todo el conocimiento que hay, ¿ya? Así como lo es la ESA, lo es la NASA, o lo es CONAE en Argentina, que efectivamente tienen presupuestos, ¿ya? Tienen presupuestos que sirven para apoyar, ¿no es cierto?, toda la parte de las ciencias y de todo lo que se puede hacer con ellas, porque cuando nosotros vemos en las noticias, quizás si no conocemos de esto, para la persona que no conoce de esto,
y ponen en las noticias que se está haciendo un satélite para Chile que va a costar 150 millones de dólares, ellos dicen, o sea, quedan así como, oye, pero esa plata invertámosla en otra cosa. Entonces, ¿para qué me sirve un satélite? Y eso es lo que vas a escuchar siempre. Entonces, claro, si uno pudiese quizás llevar quizás el conocimiento a las personas de lo que puedes hacer, tanto de que puedes quizás mejorar tu predio, donde ahorras insumos y te ayuda a ti mismo a ahorrar agua, por ejemplo, o a descontaminar, o a la minería le ayuda para ver la estabilidad de los relaves con radar, etcétera, o te sirve para monitorear catástrofes naturales también. Viene la marea roja, estudiemos la clorofila en el plancton en que sale, ¿no es cierto?, de las concentraciones, que se puede hacer un sistema súper rápido con eso. Claramente. Entonces, podemos, o sea, claro, o sea, si la gente se adentrara y conociera todo lo que se puede hacer, quizás no sería, oye, ¿para qué? Sino que tengámoslo porque es una inversión súper buena, porque no estás después gastando plata en cuantificación de daños, por ejemplo, porque tú ya tenías mediante una planificación hecha mediante teledetección, que todo eso estaba propensa a un riesgo aluvional, por ejemplo. Mm. Entonces, son cosas que tienen que nacer de políticas públicas también, y eso podría estar sustentado por una agencia espacial como en todos los países que tienen esas agencias. Sí, Entonces acá como no tenemos, estamos como, claro, seguimos haciendo investigación cada uno por parte de su institución de educación o empresas que lo hacen, cada uno por su lado, por decir. sí. Por supuesto que nos ayuda. Rox, y bueno, mira, quizás la última pregunta, cuando hablaste de de los 700 índices, ¿cierto? Pidieron alguna recomendación de literatura. ¿Qué es lo que recomendarías en ese ámbito? Sí, bueno, cuando hablé de los 300 índices, es que algún día me di el trabajo de recopilar hartos índices que hay desde distintas fuentes, incluso desde programas comerciales que tienen algunos índices dentro, desde distintos papers también, una colección gigante de papers, distintos libros, etcétera, y formé un compendio de muchos índices que sirven para todo. Así. Entonces, claro, índices que sirven para multiespectral algunos, otros necesitan solo hiperespectral, no es que todos sirvan para multi, Ok. otros se utilizan para otras cosas, etcétera. Quizá, no sé, podríamos compartirlos de alguna forma, o sea, yo Sí, Rox, no lucro con ese conocimiento, por supuesto, porque no, para nada. justamente, Sí, justamente, bueno, soy profe, no lo había dicho Ariel, pero yo hago clases de teledetección en la Federico Santa Marina. Llevo 8 años haciendo clases allá y formo a gente en teledetección, aparte del diplomado también, que eso es más para posgrado. Pero, por lo tanto, nuestra labor también es difundir difundir esto. sí. Y todo esto se puede, no tengo ningún problema en prestarles el compendio de índices. De hecho, bueno, muchos asistentes estaban preguntando algún contacto, si podían escribirte, quizás tu correo, ¿puede ser? Sí, pues, ¿dónde lo dejo? Ah, no lo pusimos allá. Quizás Lo en voy a el chat, escribir en el chat, sí. quizás en el chat lo puedas escribir. Sí, Bien. voy a dejarlo, me pueden contactar, voy a poner el correo institucional el mío. Y, perdón, puse Zoom, era @usm. Zoom así como van a escribir a otro. Espérate, no, déjame arreglar. Ahí está, roxana.trujillo@usm.cl. Bien. claro. Eh, bueno, ya estamos en la última parte de esta charla. Te agradezco personalmente y también a nombre de Geocom el que te hayas tomado el tiempo de poder mostrarnos esto que en realidad es fascinante, ¿cierto? Yo lo veo, la verdad, lo veo desde una perspectiva, digamos, muy local. En algún momento me preguntaron si o sea, tengo mucho interés en centímetros, ¿cierto? Y acá, bueno, con esto que tú estás mostrando, hay un ámbito increíblemente interesante como para poder estudiar, ¿cierto? Bueno, tú lo haces en tu labor académica, así que
agradecerte profundamente por este espacio, Rox. Eh, y también, bueno, y desearte que te recuperes pronto, ya te ves muy bien por Ya, pero por por tu mi operación. operación, ¿cierto? Es que lo que pasa, fue tan complicado poder hacer la coordinación de esta charla, ¿cierto? Estuviste complicada de salud y bueno, aún más te agradezco por el tiempo. No, por supuesto. A mí en realidad me encanta dar estas charlas porque es llevar esto de que uno hace, bajarlo un poco y para que los demás lo conozcan, porque a veces como que uno está solo haciendo estas cosas y de repente hay muchos aportes que se pueden hacer en distintas áreas. Entonces, a toda la gente, incluso mis alumnos, ya en teledetección siempre se les ocurren nuevas ideas, porque si yo quiero buscar algo, profe, y se puede encontrar, no sé, la planta de tanto con esto y en realidad no hay una respuesta que sea negativa en teledetección, eso es lo que pasa. Ahí, como decía en las inquietudes finales, todo depende de lo que requieras y tienes un sensor para eso, siempre hay algo para eso. Puede ser muy caro, muy barato, gratis, puede ser de un dron, de un satélite, lo que sea, pero siempre hay algo. Entonces, lo que se puede hacer es tan amplio en distintas cosas que la idea es que toda la gente transversalmente del área de estudio a la que pertenezcan, ¿ya? Sepa que existen estas herramientas y que pueden en algún momento ocuparlas también, porque quizás piensan que no se puede dar respuesta a algo que requieran de algún objetivo de proyecto, etcétera, pero sí hay, pues entonces lo único es que por último que conozcan que existe la teledetección y que después cuando necesitan mapear algo o hacer algún estudio, algún análisis, que efectivamente hay herramientas que te pueden dar la respuesta y apoyar. O sea, para mí siempre es un agrado dar estas charlas, yo generalmente hago harta difusión científica de esto, en seminarios, de cosas acá, tanto en Chile como afuera también, por lo tanto, no, yo feliz Ariel, gracias. Ariel es un gran amigo desde hace muchos años, también muy estudioso, así que, Gracias. sí, no, sí, así que gracias a todos y cualquier cosa, por favor, que les hayan quedado inquietudes. Yo sé que hay un montón de preguntas que hicieron. Habían, Rox, es que había muchas preguntas y la verdad, yo no sé si tuve, digamos, el acierto de poder hacerlas en el momento correcto. Seguramente hay algunas que se quedaron, otras que fueron contestadas en la misma conversación, pero la verdad estuvo bastante movido. ¿Bien? Sí, de Bueno, cualquier otra manera, bueno, ahí está mi correo, me pueden sí, escribir, yo respondo siempre, así que no se preocupen. por favor, sí, ahí quedó el correo de Roxana. Y bueno, feliz a poder conversar con ustedes. Bueno, perfecto. Muchas Te gracias. agradezco mucho. Que Saludos estés a muy todos bien. también. Gracias por venir. Saludos. Gracias.